que no hablábamos con Pastor Montoya. Entonces nos pusimos a charlar antes de salir al aire. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Es un gusto. ¿Qué tal, Omar? Siempre empeñado en ese asunto de filosofar sobre la caja de un camión. Sobre la caja de un camión es un montón que no se me ocurre como objeto de pensamiento. ¿Viajar? ¿Nunca has viajado en la caja de un camión? Sí, me acuerdo que haber ido a jugar, nos llevaban en un camión con unos chicos de Alberdi a jugar al fútbol. Creo que era que encima era un perro, pero bueno. Sí. Los Graciani, que tenían unos camiones, una imprenta, creo. Claro. Sí. Entonces, pero eran chicos, había chicos que entre los que jugaban al fútbol. Ajá. Había uno en la hermano más grande, y entonces el hermano más grande nos llevaba y uno de los más chicos jugaba. Pero bueno, no sé por qué. Por lo de la caja de camión, que no tiene nada que ver con si he viajado en la caja de un camión, sí. La otra historia. No, por la incomodidad que significa tener un viaje, imagínense. Yo le contaba de ese viaje en San Juan. Un día el viento sonda, por ejemplo, ¿no? Tiene su particularidad. Calor. ¿Cuándo fue el sábado? Sofocando, ni me acuerdo. Yo no sé. Acá estuvo fresco, pero hubo un viento que uno le llama el sonda. Yo vi. Porque hubo un viento el sábado. Y al otro día, frío, pero de cagarse, ¿no? Sí. Acá también hubo un frío así, y yo estaba en Alpa Corral sin estufa. Así que estuvo, y había 4 grados, creo, una cosa así, estuvo helado. Sí. Y los días ventosos, pero bueno, al día siguiente mejoró, ¿cierto? Tanto el domingo como el lunes fueron días un poco mejores, en el sentido de que no hizo tanto frío y fueron días más soleados, más se podía disfrutar el estar al aire libre. Y entonces estaba trabajando sobre el programa de filosofía griega y qué sé yo, y discutiendo, viendo qué es lo que escribo. Es decir, el programa lo tengo en la cabeza, pero lo que tengo que escribir es como una fundamentación. Claro. Y algo que me guste a mí, y entonces eso es lo peor, porque yo soy el peor crítico del mundo, entonces no me basta con decir algo, tiene que ser algo que merezca el Nobel de Filosofía. Como el Nobel de Filosofía no existe, es imposible escribir nada. ¿Qué tema ese, no? ¿Por qué no el Nobel de Filosofía? Porque por lo menos haría que la vida del filósofo tenga sentido. Claro, ser filósofo, si vos aspirás al Nobel, claro, gánate unos mangos, un premio. ¿Hay algún filósofo al que le dieron un Nobel, pero de literatura? Bien, claro. A Bertrand Russell. Sí. A Bertrand Russell, que incluso no es que escribía tan bien, ¿no? Claro. Me parece. Tal vez, creo que Borges le hacía porque Bertrand Russell se la creía que él era un filósofo científico, un teórico del conocimiento. Los libros de él no son libros, hay algunos libros que son escritos como ensayos para el gran público, pero hay otros que son teoría del conocimiento y qué sé yo, un plomazo. Digo, sí. Pero lo que yo estaba tratando de hacer era algo que no se puede casi, porque era disentir con de la corriente principal de la enseñanza de la filosofía, que no es humanista, en el sentido de que no introduce a la filosofía vía historia de la filosofía. Ese sería como el rasgo mínimo del humanismo. Bueno, el humanismo siempre, la palabra incluso empieza siendo usada por Cicerón en relación con los estudios clásicos.
que el tipo intenta, y en los estudios clásicos lo principal es la filosofía, por lo menos para Cicerón, es decir, cuando el pensamiento de un hombre empezaba siendo respecto de lo teológico, es decir, nos dividimos nosotros como modos de pensamiento según si creemos en Dios, en Dios de la naturaleza, en el Dios popular o en los dioses populares, o en tu caso en la difunta Correa. Claro. Sería, ¿no? Estábamos hablando antes de que habías ido a ver la difunta Correa. Bueno, una gran experiencia, una gran experiencia. No lo dudo, porque aparte es lo que te iba a decir. Vos me decías que había un montón de merchandising alrededor. Bueno, pero uno de las cosas menos conocidas es el politeísmo griego. Era una industria también, porque hacían estatuas. ¿Qué vendes vos? Bueno, acá tengo una Venus, tamaño 30 centímetros, la de 45 vale tanto, la de 65, ¿no es cierto? Van cambiando, es parte de la naturaleza humana, la economía, obviamente, y la religión es algo que no vale porque está hecha de mármol, no vale porque sea obra de tal solamente, sino que vale porque es Venus, o mejor dicho, Afrodita, ¿cierto? Venus es romana, Afrodita es griega, ¿cierto? Entonces eso tiene ciertos efectos sobre tu vida. ¿Usted sabía que Kant era un petizo, casi un enano? Immanuel Kant. ¿Filósofo? O sea que vamos de la Venus o de la Afrodita a Kant. No, justamente sería como lo contrario, ¿no? No, porque pero tengo el dato acá. ¿Vos creías que los alemanes eran altos? Sí. Yo tenía un complejo, vengo de esa... vos decías que vos creías que no podía ser Kant porque no sos muy alto. 1,5 metros, 1,50 m, dice. ¿Medía 1,50? Sí. Y Wagner era apenas más alto, así que ahora medio 1,55. Claro, entonces ese es el problema. El problema son grandiosos porque son petizos. Todos petizos agrandados. Claro. La aspiración entre eso que acabo de decir y la caja de la camioneta o del auto. Te doy tema. No sé, claro, me apena, sí, muy relevante. A ver, y ahora te tiro otra. Una cáscara de banana tirada en el piso. A ver, ¿cómo lo unís a todo? Platón descartó 7 versiones de la República. Claro. Y entonces descartó 7 versiones. Decía, yo la terminé, pero se iba a dormir, el otro día la mandaba a la imprenta. Decía, no, muchachos, pare la rotativa. Claro, el único problema es que no se habían inventado las imprentas. No sé, claro. Pero... Claro, entonces es como un Platón. No, yo pensé que el plátano de la cáscara de banana te había hecho pensar plátano Platón. Claro, boludo, sí. Sí, o acabas de inventar la relación como yo. No. Bueno, en el fondo estaba volviendo a lo que estaba haciendo, o sea, desaprovechando Alpa Corral, escribiendo sobre una cosa que... Ahora sí, claro, hay que... Estaba equivocada, pero ¿estaba equivocada en qué? Pues yo me he dado cuenta de esto, de decir, no, yo voy a defender una posición frente a otra, X. Lo paradójico es que lo defendés ante quién, si nadie le importa lo que vos escribís, eso que está ahí es una formalidad, ¿no es cierto?
un programa de una materia de secundario, ¿a quién le importa? Y yo pensé, bueno, pero la idea sería entonces no escribir o tratar de escribir de una manera que un estudiante entienda. Claro. Algo más imposible aún, ¿cierto? Y después pensé que en realidad el punto de partida es diferente. Y lo tuve porque en realidad yo tenía que sacar a pasear el perro. Entonces, el pobre perro no salía nunca y entonces claro. Dije, no, bueno, corto esto y me llevo a pasear el perro antes de irme. ¿Qué va a hacer más? Voy a hacer una utilidad en una vida. En lugar de no escribir lo que tengo que escribir, voy a pasear el perro. Y cuando fui a pasear el perro, fui al puente en un lugar que le llaman La Turbina, que es un puente donde pasa la ruta ahora, pero antes en algún momento hubo una turbina, entonces ha quedado como el resto de unas murallas o algo así, que es como un balneario. Ahora no hay nadie, porque el agua está fría, había algún caminante por ahí, pero el lugar es hermoso, porque justo ahí baja hacia el río la montaña y vuelve a subir. Uno ya se ha acostumbrado que la ruta pasa por ahí, entonces, porque antes me molestaba porque yo lo había conocido el lugar antes que pasara la ruta y entonces la ruta me parecía que había agredido el paisaje, pero bueno, ahora ya me he acostumbrado y entonces desde arriba del puente tenés una linda vista hacia todos lados y pensé que en la discusión que yo estaba haciendo en el programa me estaba olvidando de qué sería, del principio del placer, porque el principio del placer es la filosofía nace del deseo y el deseo nace del placer, o sea, del placer de ver. Es decir, el placer de ver, porque el pensar es un ver, pero con los ojos del alma. Esa es la metáfora que hacen los griegos, ¿no? Los ojos del alma serían los ojos de la mente o de la conciencia, para decirlo así, o del pensamiento, o el entendimiento, los ojos del entendimiento. Si uno no quiere creer en la difunta Correa ni en el alma, digamos, entonces es un ver, pero ese ver tiene que ver con el placer, el placer de ver, y ese es el camino de la razón de Aristóteles. La evidencia de que todos los hombres desean por naturaleza conocer es que disfrutan del ver aun cuando no tienen nada que hacer, como yo que estaba paseando el perro. Y entonces para mí eso se volvió como una clave porque yo estaba tratando de resolver un problema imposible de escritura, pero al hacerlo estaba ignorando lo más básico, que es lo que habíamos estado en realidad pensando antes, que es ¿por qué alguien abandona la búsqueda de saber o abandona la vida? Por falta de deseo. Claro, sí, obvio. ¿No? Obvio. Entonces, ¿qué es lo que hay que cultivar en realidad? De nuevo, volver a pensar todas las cosas desde ese lado, de cultivar el deseo. ¿Cómo lo hago? No lo sé muy bien, pero de todas maneras me produjo un cierto alivio. Si lo que tengo que escribir... Claro. Es genial eso. Todo lo que tengo que escribir tiene que ser algo más amigable por el lado del deseo. Y cuando aunque uno use esa palabra, porque vos empezás a decir deseo, placer, satisfacción, y ya te gusta más de lo que estás hablando, aunque en realidad no has dicho nada, has dicho solamente palabras. Pero si uno pone conocimiento, saber, información, no parece algo tan atractivo como deseo, placer, satisfacción, imaginación, creatividad y esas cosas. Entonces,
un perro, por un lado, seguramente... un perro salió para ayudar a su conciencia. Apareció el perro, digamos, el paseo del perro. Le produjo cierto. Un alivio existencial, digamos. Un alivio existencial. Momentáneo, después, que es una cosa... Pero bueno, es necesario. Momentáneo, porque volví para escribirlo. Digo, esto lo tengo que escribir, qué sé yo, por más que sea el punto de todos los hombres desean por naturaleza conocer, así empieza la metafísica de Aristóteles. Pero por más que sea un lugar común que todo el mundo repite y qué sé yo, yo digo, bueno, en realidad hace mucho que lo sé, que en realidad es la fascinación del paisaje lo que dispara la filosofía, la primera filosofía, y eso es relevante desde el punto de vista del humanista. Pues el humanista, habíamos dicho que tenía que tener una perspectiva histórica, una introducción histórica, pero esa introducción histórica no tiene que bloquear que la filosofía es una actividad en tiempo presente. Es decir, si vos empezás a registrar información acerca de la filosofía, pero no hacer filosofía, entonces estás haciendo otra, digamos, estás como adulterando o tergiversando, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Claro. Le enseñamos, por ejemplo, ponerle que alguien le enseñe a alguien cosas sobre información geográfica, pero ni siquiera demuestra el paisaje del lugar, ¿no es cierto? Entonces, vos decís, tal lugar tiene montañas, pero nunca las viste, no sabes ni cómo son esas montañas, ¿no es cierto? Entonces vos no tenés ninguna familiaridad y lo único que haces es registrar información. Eso te induce el modo base de datos. Es decir, es un modo que sería como obstaculizante, que impide, ¿no? Bueno, salir de ese modo me parece que es como un deber y que tiene que empezar con la imagen. Entonces, para mí, bueno, volviendo, cuando me iba a poner a escribir eso a casa, por supuesto llegué y me dijeron, ¿compraste cebollas? Claro. No, pregunté si hacían falta cebollas y como no me respondieron nada, supuse que no querían que comprara cebollas. Bueno, pero tenemos que hacer la salsa y no hay cebollas. Entonces... Claro, es así, la vida transcurre. La vida es así, pero Mili dice, se ofrece a ir a comprar cebollas y yo le acompaño. Mili tiene 20 años, 21, 22. Y fuimos caminando, entonces yo le conté toda esta historia y me resultó como, porque la pregunta de ella fue, pero ¿y esta, la filosofía antigua, tiene alguna aplicación para el momento actual? ¿Para vos creés que se sostiene? Y entonces yo le decía, bueno, justamente que ya no se sostengan algunas cosas, dice cosas sobre nuestra perspectiva que uno normalmente no toma en cuenta. Por ejemplo, decía yo, la naturaleza es algo vivo y divino para tales, pero cuando él dice naturaleza se refiere al cielo, a todo el entorno de lo que se ve, y para él es una única cosa. Para nosotros las estrellas no pueden tener nada que ver con lo que pasa sobre el planeta Tierra, o casi nada que ver, salvo a los que piensan en los horóscopos y qué sé yo, porque están súper lejos. Entonces, ¿es insostenible? Sí, pero que nuestra mirada le haya sacado lo sagrado y la unidad de lo vivo también es un efecto de lo que uno puede ser consciente, y además es un mensaje sabio devolverle la sacralidad a la naturaleza. Pareciera que sí, o podría ser, algunos están de acuerdo, y entonces, pero lo que importa es la posibilidad de tomar conciencia de esas diferencias. Bueno, y eso es lo que acabo de hacer.
Querido Pastor Montoya, muchísimas gracias, como siempre, muy agradecido, disculpe. No, fue un buen desafío. Bueno, nos tenemos que un abrazo, Marcito. uno de estos días, Dele. Así Bueno, es. Un abrazo. Bueno, me divierte mucho hablar con Pastor Montoya. Él está hablando en serio, yo lo tomo para el churrete, cuando piensa lo que acaban de escuchar, y además de ser interesante, pero me gusta correrlo por la gramilla. Bueno, vamos. Wale de prison yo soy Yahweh yo. Wale de prison yo soy Yahweh yo. Wale de prison yo soy Yahweh.